Les damos nuevamente una cordial bienvenida. Retomamos nuestro Congreso Internacional de Reindustrialización Energética, Seguridad en el Transporte y Combustibles Líquidos. A continuación tendremos el panel de discusión sobre combustibles líquidos en Colombia, en el que nos acompañan los siguientes expertos. El ingeniero Andrés Mauricio Rodríguez, director técnico internacional de ONAC, Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, evaluador líder en el esquema de inspección para centros de diagnóstico automotor CDA, coordinador sectorial del esquema de acreditación para CDA, experto técnico de ONAC, en el esquema de laboratorios de calibración, director técnico nacional, profesor auxiliar durante 3 años en el Departamento de Mecánica y Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia en el área de Ciencias Térmicas. Bienvenido. Invitamos a Luisa Fernanda París Jaramillo, coordinadora del Grupo Downstream de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, economista, especialista en regulación y amplia experiencia sobre la cadena de distribución de combustibles y biocombustibles y en el sector de hidrocarburos. Actualmente es coordinadora del Grupo Downstream de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía. Bienvenida. Invitamos a la doctora Ángela María Hernández, coordinadora del Grupo de Trabajo de Investigaciones Administrativas y Apoyo Jurídico de la Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y Comercio. Bienvenida. Invitamos al ingeniero Andrés Mauricio Crespo, gerente técnico de laboratorios en Intertec Colombia S.A. Modera el ingeniero Roberto Andrés Sánchez, ingeniero mecánico, magíster en gestión en la industria de los hidrocarburos, con más de 10 años de experiencia en actividades de inspección, control y vigilancia en los diferentes sectores de la economía nacional, sector energético, gas industrial, seguridad vial, importaciones, entre otros. Actualmente es coordinador del Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Reglamentos Técnicos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Le damos la palabra a nuestro moderador. Gracias, Bianca. Buenos días para todos. Buenos días, panelistas. ¿Cómo están? Es un placer estar acá compartiendo con ustedes, actores del Subsistema Nacional de la Calidad de Colombia. Entonces, pues me va a permitir estar ahí al lado de ustedes. Muchas gracias. Bueno, este me parece un espacio muy importante en el cual se encuentran articuladas varias entidades que hacen parte de ese Subsistema Nacional de la Calidad. Como muy bien lo definía la Superintendente de Industria y Comercio, este es un espacio que colabora muchísimo y propende por buscar la calidad, la mejora de los productos y de los servicios. En ese orden de ideas, por eso tenemos acá a estos panelistas que son realmente expertos y conocen muy bien sobre la materia. Entonces, bueno, sin más preámbulos, creo que podemos ir arrancando con el tema. Quisiera arrancar con el Ministerio de Minas como nuestro ente regulador en esta materia. Entonces, quisiera preguntarte, Fernanda, ¿cuáles son, digamos, esas consideraciones que tiene el Ministerio de Minas y Energía para poder emitir las regulaciones, las resoluciones que deben cumplir todos estos actores minoristas, estos distribuidores minoristas de combustible líquido en el país? Quisiera arrancar por esa parte. Bueno, pues ahí me escuchan bien. Muchas gracias pues a la SIC por invitarnos a nosotros como ministerio para comentarles un poco también lo que estamos haciendo en el marco de como nuestras competencias. Primero contarte que pues digamos, así como lo mencionó Nelson, nosotros venimos trabajando llevamos ya más de 5 años actualizando la regulación de todos los combustibles líquidos, digamos, que distribuimos, y no solo a las estaciones de servicio, sino lo estamos haciendo a lo largo de toda la cadena que ya nos presentó Nelson.
Y lo que hemos hecho justamente para pues, responder tu pregunta es, por un lado, hacer estudios, digamos, con diferentes universidades, tanto públicas como privadas. Esos fueron algunos estudios que fundamentaron la actualización de algunos reglamentos técnicos de calidad del diésel y la gasolina. Y adicionalmente nosotros desde que comenzamos a trabajar en esta actualización de la regulación, lo que empezamos a hacer fue mesas de trabajo con los diferentes actores de la cadena. Incluso en su momento, en el 2020, nos reuníamos por ahí con la ONAC, con los diferentes organismos certificadores, con los diferentes laboratorios, ver con cuántos laboratorios contábamos a la fecha para pues hacer todas esas actualizaciones de los diferentes parámetros de calidad. Entonces, desde el 2019-20, por un lado, ya teniendo los insumos de qué recomendaciones nos genera tanto las universidades y asimismo pues los estándares internacionales que estábamos acogiendo, pues también tuvimos mesas de trabajo con los agentes de la cadena, como te digo, con los diferentes certificadores para poder cumplir con esos requisitos que estábamos exigiéndoles a los actores. Entonces fue como un trabajo bien articulado que duró casi 5 años para que este año pudiéramos establecer el reglamento técnico o pues la resolución definitiva para las gasolinas fósiles oxigenadas, el diésel y el diésel mezclado con biodiesel, ya que es la 404 que salió el 30 de junio, que ya es el reglamento técnico definitivo. Y pues para el tema del jet, del combustible jet, que también digamos es un reglamento técnico que venimos trabajando por más de 2 años, también venimos en esas mesas de trabajo con los diferentes actores, incluso hasta con la aeronáutica, las aerolíneas, pues para que todos los actores estén montados en ese reglamento. Y frente al etanol, que también se me queda por ahí, también estamos trabajando en esa actualización. Tanto el jet como el etanol hoy tienen un reglamento técnico de emergencia para que no se quede sin vigencia, pero justamente estamos trabajando sobre todo el procedimiento que implica sacar un reglamento técnico, que son pues la publicación del análisis de impacto normativo, los procedimientos de socialización. Hemos trabajado igual que lo hicimos con el mismo reglamento de las gasolinas y el diésel, lo estamos haciendo con el etanol y el jet, que son los últimos que quedarían por expedir. Entonces, ese es más o menos el procedimiento que hemos hecho. Perfecto, Luisa, muchísimas gracias. Bueno, nos comentabas ahí de la importancia de articularte con otras entidades, sobre todo que hacen parte del SICAL y propenden obviamente por la mejora de los procesos, de los procedimientos, del aseguramiento de la calidad y más de cara a ese último eslabón en la cadena de distribución de combustibles líquidos, como lo es la estación minorista con el consumidor final. Ahí tocaste un tema muy importante mencionando al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, el ONAC. Quisiera preguntarle a Mauricio cómo es ponerse esa camiseta del ONAC, estar acompañando a los diferentes reguladores en la expedición de reglamentos técnicos, obviamente estar revisando temas normativos y demás. ¿Cómo es esa labor del Organismo Nacional de Acreditación, Mauricio? Y bienvenido. Gracias. Bueno, a todos buenos días, muchas gracias a la SIC por la invitación, a los que nos escuchan muchas gracias, espero mi tono de voz esté bien, que salí de una gripa hace poco. Bien, bueno, ponerse la camiseta de ONAC es algo muy interesante, ¿sí? Y lo digo porque la ventaja que tiene el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia es que al ser una entidad que está dentro del SICAL pero no está directamente adscrita al gobierno, pues nos permite poder atender a todos los intereses, digamos, intereses en la acreditación de una forma, diría yo, equilibrada, ¿sí? ONAC es un organismo nacional de acreditación que se rige por el derecho privado, entonces, y esa constitución busca salvaguardar un requisito internacional, y es que los organismos sean imparciales en todas sus actuaciones. ¿Por qué comienzo contándoles todo esto? Porque cuando un organismo de acreditación está del lado, digamos, directo de un regulador, el sector económico piensa que el acreditador hace parte de la misma regulación, y eso no es cierto. Lo que buscamos nosotros es que la evaluación de la conformidad sea imparcial, porque si algo es imparcial, se puede confiar en ello. Buscamos que sea imparcial
que sea confiable los resultados y debemos actuar de la misma forma. Entonces, lo que procuramos nosotros es estar dándole respaldo a ambos lados, a los que necesitan, al sector económico que necesita la evaluación de la conformidad y a los reguladores. Entonces, nosotros tenemos algunos mecanismos para apoyar a todas las partes en ese sentido. Cuando se están creando reglamentos, cuando se están analizando reglamentos, cuando se están analizando capacidades para reglamentos, aportamos toda la información que tenemos disponible, ¿sí? La información puede ser nuestras bases de datos de acreditados, nuestra información puede ser lo que se conoce internacionalmente de ciertos campos, nuestro aporte puede ser lo que nos han contado los laboratorios, los certificadores y todos los demás, para que el regulador pueda tomar las mejores decisiones. No solo pensando como regulador, sino también contándole qué ve la industria. Y esa es la camiseta que realmente nos ponemos nosotros, ¿sí? Procuramos que el pilar de la infraestructura, el pilar de la evaluación de la conformidad dentro del esquema del SICAL se vea como un pilar, no como solo ONAC. Y para que se vea como un pilar, tiene que tener a todos los organismos evaluadores de la conformidad al lado de ONAC. Y eso es lo que hacemos, ¿sí? Esa es la camiseta que tenemos, es el trabajo que nos encargamos de hacer todos los días en cada una de las actuaciones. Necesitamos que funcione como un pilar, y es que la evaluación de la conformidad debe ser un respaldo a todo el SICAL, en cuanto a que cualquiera que necesite un resultado de evaluación de la conformidad pueda acceder a él y pueda confiar en él, ¿sí? Pueda realmente decir, puedo confiar en ese resultado y de ahí para adelante tomaré decisiones. Tomaré decisiones como regulador, tomaré decisiones como mercado, tomaré decisiones como cliente informado. Entonces, eso es lo que hacemos. Ese es uno de nuestros, digamos, propósitos más grandes que tiene la entidad, y en esa dinámica estamos siempre prestos a apoyar a todas las entidades, al mercado y a todos los tomadores de decisión. Perfecto, Mauricio. Muchísimas gracias. Voy acá al lado derecho, me acompaña la doctora Ángela Hernández. Ella es coordinadora del grupo de jurídico, de asuntos jurídicos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Doctora Ángela, bienvenida. Quisiera arrancar el panel contigo preguntándote cuál es ese rol de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del Subsistema Nacional de la Calidad. ¿Qué hace, qué labor ejerce la Superintendencia en este ámbito de combustibles líquidos? Ok, buenos días, espero me estén oyendo. Gracias pues por la invitación. Me encanta participar en un evento directamente de la delegatura de la cual hago parte. Pues lo primero que hay que decir aquí es algo demasiado importante. Los objetivos del SICAL o del Subsistema Nacional de la Calidad son claros, y es proteger los intereses de los consumidores como tal, proteger la vida y la salud de las personas. Adicionalmente, está pues prevenir como tal que se cause, digamos, un daño a esos consumidores. Entonces, digamos que el rol de la superintendencia es fundamental, porque precisamente al hacer parte integrante de este subsistema, es la que vigila y controla esos reglamentos técnicos, los cuales pues tienden a propender por cuidar y velar unos intereses legítimos tutelados, que cuáles son la vida, la seguridad, el medio ambiente y demás, y eso encaja directamente con los objetivos de ese subsistema. Entonces, por eso es un papel fundamental por parte de la superintendencia que ejerza ese control y esa vigilancia respecto a estos intereses jurídicos tutelados que enmarcan toda la cadena y a todos los integrantes de este subsistema como tal. Entendido. Muchas gracias, doctora Ángela. Mucho gusto. Continuamos con nuestro siguiente invitado. Mauricio, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo Mauricio, estás? muy bien, muchas gracias. Mauricio trabaja en Intertech, un laboratorio acreditado, y bueno, también hace parte de toda esta articulación del SICAL. Mauricio, quisiera iniciar preguntándole, desde la perspectiva de un laboratorio, ¿cómo se puede lograr el tema de estar acreditado para que realmente todo el tema de sus mediciones sean trazables, seguras y confiables, para arrojar unos resultados que luego la entidad que hace inspección, control y vigilancia pueda tomar una decisión frente a ellos? ¿Cómo es esa labor de un organismo acreditado frente al ONAC para el diferente alcance que ustedes manejan? Buenos días para todos, gracias por la invitación. Y realmente partiendo del mismo punto que mencionaba Mauricio, nosotros como laboratorio somos un ente imparcial, arrancamos desde la imparcialidad, actualizándonos en lo que está emitiendo continuamente el ente regulador, en este caso el ministerio, estando muy atentos a eso, pero también, y a lo que pide la superintendencia, pero también dándole a través de la acreditación,
la confianza al consumidor, en este caso a las estaciones de servicio, de que los análisis se están realizando con todos los controles y bajo todo el reglamento técnico que se requiere y con toda la experticia que demanda. Porque es que es bien interesante ver que a pesar de que la SIC va y muchas veces ellos ven, como decía la superintendente al principio, que esto es como cosas de Dios del Olimpo, pero no, es algo muy técnico que se realiza con el mayor cuidado. Entonces, digamos que hacerlo como desde el punto de vista de un ente acreditado nos exige a nosotros, pues vale la redundancia, todo lo que nos está pidiendo el ONAC, además de todo lo que nos está pidiendo la superintendencia, y eso da la seguridad de que el resultado que se está emitiendo al final es un resultado confiable y que le da tanto a la superintendencia como al consumidor final de que ese es un resultado bien que está y que no estamos, digamos, poniendo en peligro la vida y estamos salvaguardando el ambiente y todo lo que se requiere salvaguardar bajo el aspecto de la vigilancia de la superintendencia. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, digamos que hoy en día nos encontramos en un aspecto o en un momento de la vida donde estamos transformándonos continuamente. Justamente abanderado el ministerio por ser regulador en estas transiciones que se pueden llegar a dar. Quisiera preguntarte, Luisa, ¿cómo es el tema de la transición energética para el tema de combustibles? ¿Cómo se ha llevado a cabo esa labor? Y bueno, ¿qué se nos viene de aquí en adelante? Bueno, pues muchas gracias por esa pregunta, porque pues es un espacio donde podemos contar qué está haciendo el sector y aparte el ministerio. Digamos que es importante contarles que el sector lleva más de 15 años montado en la transición energética, porque hace más de 15 años nosotros como país estamos utilizando biocombustibles o gasolinas oxigenadas y diésel mezclado con biocombustible. Entonces, pues incluso a nivel regional y mundial somos un país líder en términos de biocombustibles y también en términos de calidad de los combustibles y biocombustibles. Por eso te digo que como sector de combustibles líquidos y biocombustibles nosotros estamos montados en la transición energética hace un buen tiempo, y ahora con digamos la promoción que se está dando desde el gobierno, pues estamos incluso aún más montados, porque como ustedes pues de pronto han revisado los documentos de la hoja de ruta de la transición energética que viene liderando el ministerio, el sector de combustibles está completamente incluido y montado dentro de la transición. Y esto, ¿cómo se materializa? Digamos, promoviendo y dándole impulso nuevamente un nuevo impulso a los biocombustibles, a los energéticos alternativos, donde digamos sectores como el sector de aviación ahorita está montado en esa transición. Estamos intentando incluir el biocombustible de aviación sostenible o SAF dentro de esa hoja de ruta de transición energética, y adicionalmente estamos buscando como los mecanismos regulatorios para pues incentivar la industria. De todas formas, incluso pues es un mensaje del director de hidrocarburos, nosotros como sector de combustibles, y yo hablo como sector, también es donde nosotros mismos tenemos que montarnos también en buscar esa transición, en diversificar los servicios que hoy en día se están ofreciendo desde los diferentes agentes, y regulatoriamente estamos abriendo las puertas para que esos servicios se puedan dar desde el refinador hasta la estación de servicio, que es lo que estamos llevando el sector. Entonces, esa sería la respuesta. Súper, muchísimas gracias. Es un tema muy importante y tiene demasiado por abarcar realmente. Y justamente en ese tema de transición y toda la cadena de distribución de combustibles, las responsabilidades que tienen cada uno de ellos, pues en cada cadena, en cada eslabón de la cadena, pues deben haber estos organismos que se encuentren seguramente acreditados para pues dar o corresponder con lo que la normativa les exige. En ese sentido, quisiera preguntarle a Mauricio si nos puede comentar acá cuál es ese plus que tiene un organismo evaluador de la conformidad acreditado para realizar este tipo de ensayos o estos tipos de métodos de ensayo que realizan
de cara a la norma. Listo. Bueno, la acreditación es una demostración que se hace ante un tercero, que somos nosotros, de que se tiene el cumplimiento de requisitos y se tiene la competencia para hacer una actividad, la que sea. Cuando hablamos de un ensayo, por ejemplo, de laboratorio, estamos hablando que es un laboratorio que no solamente cumple los requisitos de una norma internacional, sino que está cumpliendo unos requisitos complementarios establecidos por las cooperaciones internacionales. Y eso trae una connotación importante, y es que hace un momento Mauricio lo comentó, él decía, cumplimos lo que pide ONAC. No, no es cumplir lo que pide ONAC. Cuando alguien se acredita, no cumple lo que pide ONAC, cumple lo que está pidiendo el mundo a los laboratorios de ensayo. ONAC tiene acuerdos de reconocimiento internacional para todos los esquemas de laboratorios y todos nuestros esquemas de certificación. Eso quiere decir que hoy un laboratorio acreditado por nosotros, como el caso del laboratorio que nos está acompañando acá hoy, está atendiendo los mismos requisitos y con el mismo nivel de cumplimiento que cualquier laboratorio de otro país que ustedes tengan como referencia, ¿sí? Una vez alguien me hacía un chiste, pues creo que esa persona pensaba que era un chiste, y me dijo, ¿cómo vamos a comparar el NIST con un laboratorio aquí de Bogotá, de un barrio? Entonces yo le dije, justamente lo estamos comparando contra la misma norma, y si el laboratorio cumplió con la norma, con la que cumple el NIST, son comparables. Ah, pero es que el NIST es más grande. Ah, es que usted me dijo, ¿compararlo contra qué? ¿Lo quiere comparar con el tamaño? ¿Lo quiere comparar con los ingresos? ¿Lo quiere comparar con el volumen de operaciones? Eso es diferente. Pero el nivel de cumplimiento es el mismo. Un laboratorio acreditado tiene esa característica. Cumple con estándares internacionales, cumple con estándares complementarios internacionales y tiene las mismas características que el laboratorio de referencia que ustedes quieran ubicar en el mundo. Y adicionalmente, un laboratorio acreditado trae consigo algo importante, y es que hay una transferencia de tecnología al laboratorio y al sector. Cuando un laboratorio acredita un método con un estándar que, por ejemplo, en el país no esté, él tuvo que haber investigado el método, haberlo conocido, haber buscado proveedores de ensayos de aptitud, haber conseguido la trazabilidad para ese método. Nosotros como ONAC tenemos que traer expertos que tengan el mismo nivel que lo que está haciendo el laboratorio, y cuando ese laboratorio presta el servicio acreditado, le está trasladando ese conocimiento al cliente. Eso es una transferencia de conocimiento. Lo que pasa es que es pasiva. El cliente no dice, ay, aprendí, muchas gracias, pero se está transfiriendo conocimiento cada vez que un nuevo método se trae al país, cada vez que un nuevo desarrollo se está haciendo. Entonces, tenemos la confianza en que ese laboratorio cumple con los estándares mundialmente aceptados, y tenemos también una transferencia de conocimiento. Luego tenemos otro elemento, y es que la confianza que tienen los resultados, la idoneidad de los resultados, nos permite partir del resultado y seguir tomando decisiones hacia adelante en la cadena y no devolvernos. Piensen en lo frustrante que sería que cada vez que ustedes ven un resultado empiecen, ¿y será que esto es cierto? ¿Y la trazabilidad dónde estará? ¿Y si será buena la gente? ¿Y será que esto sí sería 0,1 y no 0,01? Si toda esa cadena de dudas empiezan a generarse, nadie toma una decisión. Un tomador de decisiones informado deja tomarla. Yo diría, me abstengo. Lo que necesitamos es que todo eso le permita a los reguladores, a la industria, al dueño de la estación de servicio tomar una decisión. Por ejemplo, todos los ensayos de contenido de agua en el combustible que tiene que ver con su tanque, entre otros, pues también le tiene que permitir tomar una decisión, como puede ser abrir el tanque y tomar un plan de mantenimiento muy agresivo con unos costos muy altos. Pero si ni siquiera está seguro él de eso, y tras del hecho luego se expone de pronto a una sanción o algo similar. Entonces todo eso es importante, y eso es lo que ofrece un laboratorio acreditado. Un laboratorio no acreditado es un laboratorio que puede prestar los servicios, ¿sí? Pero no cumple con esos parámetros de requisitos y no los ha demostrado a un organismo imparcial. Porque tampoco puedo decir que no sean buenos, solamente puedo decirle que no ha demostrado el cumplimiento de esa serie de requisitos, ¿sí? Un laboratorio no acreditado no tiene ninguna obligación de participar en un ensayo de aptitud. Además es costoso, no todo el mundo hace esa inversión. Un laboratorio no acreditado no tiene por qué garantizar una trazabilidad directa al sistema internacional. Toma una medida y le dice a su cliente, no hay agua, no hay azufre, no sé si sea un parámetro que realmente tenga relevancia para, por ejemplo, para la estación de servicio. Pero si yo fuera un consumidor de vehículos y me digan, ese combustible, hicimos un análisis y no tiene azufre, yo me siento tranquilo. ¿Sí? Yo, porque sé que no es un precursor de material particulado. Pero entonces, eso es lo que tiene asociada la acreditación. Esos 3 puntos que les acabo de mencionar están ahí. Y están ahí al servicio de toda la comunidad, de todos los reguladores y todos los clientes y usuarios de ese servicio. Entonces creo que eso es un respaldo muy importante para cualquier tomador de decisión, independiente del punto donde tome la decisión. Súper, Mauricio. Muchas gracias. Muy completa la información. Y relacionamos acá
una palabra muy importante que lo ha dicho el Ministerio, ONAC, y es el cumplimiento. Realmente allí se basa, pues por un lado, todas las exigencias técnicas y regulatorias y por el otro lado el tema de la confianza. Doctora Ángela, quisiera preguntarle qué sucede cuando en las labores de inspección, control y vigilancia que ejerce la superintendencia en esta materia encuentran algunas desviaciones. ¿Qué hace la entidad cuando de alguna u otra manera evidencia esos incumplimientos? Ok, pues desde el principio cuando se hace, digamos, una visita por parte de los ingenieros de la superintendencia y demás, en donde encuentran como tal un presunto incumplimiento y pues obviamente después de hacer toda la inspección, de diligenciar el acta y demás, y encuentran que existe mérito, un presunto incumplimiento, esto pasa, digamos, al grupo jurídico de la delegatura que está pues escrito a la dirección como tal y se hace un análisis desde el grupo para efectos de determinar si se puede iniciar o no una investigación por ese presunto incumplimiento. Pero aquí se tiene que tener en cuenta que pues, la norma utilizada para hacer este procedimiento como tal, o este inicio, este proceso como tal, es la Ley 1437 del 2011, que es el Código de Procedimiento Administrativo Sancionatorio Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que es el CEPAC, artículo 47 en adelante. Entonces aquí se inicia una investigación, se le da, digamos, un término al investigado, al presunto investigado, para que presente sus descargos, explicándole en este inicio de la investigación cuáles fueron los hechos que nos llevaron a estos presuntos incumplimientos. Posteriormente se le da un término a él para que presente sus descargos, aporte las pruebas. Una vez esto sucede, se sigue con el proceso, con todo el trámite, viene el periodo probatorio, el grupo jurídico vuelve y analiza todas estas pruebas, si es necesario, pues analiza cuál es la pertinencia, la utilidad, si solicitan algunas. Posterior a ello, ya una vez presentado esto, la entidad o la administración, la superintendencia, pues ya toma una decisión definitiva que puede ser el acto que pone fin al procedimiento administrativo sancionatorio como tal y le da un término a la persona también para que presente esos alegatos. Digamos, este último acto que pone fin puede generar un archivo porque se encontró pues, que se desvirtuaron los incumplimientos que se habían evidenciado de pronto en esta visita de inspección, o puede generar como tal una sanción con base en el artículo 61 de la Ley 1480. Al generar una sanción, pues exactamente las personas o el investigado puede recurrir, ya sea un recurso de reposición, subsidio, apelación, y de esta manera pues puede volver a ejercer su derecho de defensa, porque no está de acuerdo con la decisión. Hay un recurso de reposición el cual lo decide pues en primera instancia la dirección y posteriormente en segunda instancia lo decide el superior, que sería como tal el delegado. Pero todo esto es un proceso que se lleva obviamente después de hacer un análisis probatorio de todo el expediente desde la parte preliminar, desde el momento en que se hizo la visita como tal y se encontraron estos presuntos incumplimientos. Y todo ese análisis se hace con el fin de probar si sí o no se generaron esos incumplimientos. Como tal. Vale, así perfecto. procedemos. Entendido. Doctora Ángela, muchísimas gracias. Continuando acá con el tema específico, ya Mauricio nos comentaba sobre esas bondades que tiene un organismo evaluador de la conformidad acreditado o que haga los ensayos bajo pues esa camisa de acreditación. Mauricio, quisiera comentarle y preguntarle mejor, ¿qué recomendaciones usted le podría dar primero a los vigilados en estos temas de calidad de combustible? ¿Qué recomendación les daría a las estaciones de servicio? Y preguntarle también, ¿usted qué le puede recomendar a los laboratorios que no se encuentran acreditados? Bueno, recomendarles, como lo mencionaba Mauricio ahorita, que a uno, cuando le meten a uno el resultado a un organismo acreditado, un evaluador de la conformidad acreditado, le permite a uno tomar una decisión, y ya sea un mantenimiento agresivo, un cambio de una parte, una remuestreo, porque a veces también se ve muy afectado el resultado por el muestreo, de volver a tomar la muestra, para que él pueda tomar su decisión en conformidad y con base en eso llegar a evitar una sanción pues, que ponga la SIC. Pero sí, ese resultado le va a permitir tomar esa decisión. Entonces, sí es
que no lo vean como camisa como dice vulgarmente, de fuerza, pero sí que es algo que les va a permitir a ellos, más allá de evitarse la sanción, de tomar acciones de mejora en su proceso, acciones de mejora, porque al final del día lo que ellos están vendiendo va a afectar la vida o el ambiente de todos nosotros o de alguna persona en específico. Entonces sí que lo vean como para poder tomar acciones de mejora. Y segundo, frente a los laboratorios o organismos de la comunidad que no están acreditados, yo les recomendaría acreditarse. ¿Por qué? Porque es que a uno le da un nivel de competitividad, un nivel de experticia y un nivel de entendimiento de las actualizaciones que se vienen dando. ¿Y a qué voy? Adicionalmente a todo lo que mencionaba Mauricio, de que los ensayos de aptitud, de la trazabilidad metodológica, el estar acreditado también nos obliga a los organismos de la conformidad a usar siempre la última versión de las normas. Entonces, es usar la última versión, a veces ocurre un cambio mínimo, pero a veces el cambio entre uno y otro implica un cambio de un equipo, implica un cambio en una parte del proceso, una parte del procedimiento, en una parte de un acople entre el muestreo y el ensayo. Y eso nos obliga, literalmente, a nosotros a estar a la vanguardia, a lo que dice Mauricio, a traer ese conocimiento, porque nos está obligando a pedir, ya sea en equipo, en traer una parte, un consumible, utilizar un reactivo de una mayor pureza, y nos obliga a nosotros a eso, a estar ahí a la vanguardia, pendientes, atentos a lo que está haciendo la regulación, pero también a lo que está cambiando en las normas internacionales. Entonces, yo sí les recomendaría, porque lo obliga a uno a estar ahí siempre actualizándose, siempre estar a la vanguardia, siempre estar mirando las necesidades del mercado y de la regulación. Entendido, vale. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, y para finalizar, tengo una última inquietud con Luisa. Quisiera consultarte cómo es o qué parámetros se tienen hoy en día para los combustibles líquidos en materia de azufre. Seguramente quisiera que nos pudieras comentar algo de ese tema. Bueno, pues para las gasolinas fósiles, gasolinas oxigenadas, el diésel fósil y el diésel mezclado, bajo la regulación o resolución 40403 de este año, que pues fue incluso la que viene trabajando desde el 2020, ambas, incluso desde la del 2006 que nos mencionaba Nelson, ahí ya estábamos contemplando el parámetro de calidad de contenido de azufre en los combustibles líquidos. Hoy que exige la 40404, que para las gasolinas oxigenadas y fósiles tengan un contenido de azufre de 50 partes por millón. Eso, digamos, y bueno, y para el diésel fósil y diésel mezclado de 15 partes por millón. Eso a nivel internacional es lo que les mencionaba hace un momento, somos completamente competitivos a nivel internacional porque países de la región, digamos, Perú, Ecuador, está superando los 50 partes por millón en diésel, que es el combustible comparado más, digamos, más sucio, por decirlo así. Pero ¿qué te podría decir? A pesar de que nosotros estamos haciendo esas exigencias que son bien restrictivas frente, digamos, a nuestras refinerías y frente al procedimiento de los crudos que nosotros hoy tenemos en Colombia, precisamente hoy nuestros agentes de la cadena están cumpliendo más las exigencias. Te podría decir que hoy estamos en 8 partes por millón en promedio, así mensual, de lo que llevamos de este año en diésel, y para las gasolinas en un 45 partes por millón. Entonces, pues es un reto de toda la cadena, incluso esas mesas de trabajo lo que hicieron fue, pongamos estos límites, pero eso requiere unos procesos en refinación, en la cadena, con los certificadores, con los organismos certificadores, que fue todo un trabajo. Pero pues podría decirte que en contenido de azufre estamos completamente competitivos frente a otros países y es un parámetro que es inamovible en las resoluciones de calidad de los diferentes combustibles.
Entendido, Luisa. Muchísimas gracias. Realmente esto es un tema que nos podríamos quedar acá hablando horas y horas. Es muy técnico, pero es muy enriquecedor a la vez por todo el tema de transformación energética que seguramente está viviendo el país hoy en día. Entonces, importante este tipo de reuniones y de charlas entre actores del Subsistema Nacional de la Calidad que propenden por mejorar esos productos, esos servicios y que pues de cara al consumidor final encuentren esa confianza. Entonces, no me resta más que agradecerles a todos ustedes. Muchísimas gracias y continuamos entonces con la programación. Feliz día. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas y a nuestro moderador. Continuamos con la conferencia titulada Control de precios de combustibles a cargo de la doctora Daniela Buenaventura, economista del Grupo de Control de Precios. ¿Aló? ¿Me escuchan? Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias, Bianca, por la presentación. Bienvenidos a esta parte de la presentación de control de precios de combustibles. Si la proyectan, por favor, listo. Bueno, entonces empecemos hablando sobre los regímenes de fijación de precios que tenemos a nivel nacional. Este mapa nos ayuda mucho a entender cómo nosotros vivimos este control de precios en el país como superintendencia. Entonces, hay dos regímenes grandes en el país, la libertad vigilada y la libertad regulada, de acuerdo con la resolución 181254 de 2012. Entonces, en el color verde de la pantalla del mapa de Colombia, están todos aquellos municipios que tienen pocas estaciones de servicio, tienen pocos oferentes y pocos demandantes de servicio de distribución de combustibles, y aquí el precio es un precio máximo de referencia, porque como hay pocos oferentes en el mercado, este precio viene fijado por resoluciones que emite el Ministerio de Energía y es un precio máximo. Entonces aquí nosotros como superintendencia tenemos todas nuestras facultades habilitadas para poder ejercer control de precios de combustibles en esta partecita verde de todo el país. Ven también unos puntos azules. Esos puntos azules, ¿qué significa? Aquí está Bogotá, Cali, Medellín. Las principales ciudades capitales del país son 25, que de acuerdo con esta resolución 181254 de 2012 establece libertad vigilada. Aquí hay muchos demandantes, muchos oferentes. El mercado es muy grande de estaciones de servicio a nivel nacional y este precio es de referencia. Es de referencia porque se tiende a estabilizar por efecto de oferta y demanda. No hay un precio máximo y no hay un precio máximo porque hay un componente que está libre en la estructura del precio. Este es el margen que se llevan los distribuidores minoristas. Las estaciones de servicio no tiene techo y corresponde a sus estrategias locales de fijación de este margen. Entonces, en estos puntos verdes, en estas 25 ciudades capitales, junto con sus áreas metropolitanas, la superintendencia no tiene competencia. No podemos entrar a controlar, hacer nuestras actividades de inspección y vigilancia en estos municipios porque hay un componente que está libre. Si está libre, pues no tiene sentido entrar a regular, a requerir información donde puede haber un componente de fácil fijación, no con una resolución detrás que lo fije y sea máxima. Entonces, y finalmente la parte roja del mapa, ¿qué quiere decir? Son todos los municipios declarados como zona de frontera. Nelson mejor mencionaba el decreto 1073 de 2015, en donde se establecieron diferentes municipios declarados como zona de frontera.
En estos municipios no se pagan impuestos y este precio tiende a ser más bajo que el precio nacional. Es más bajo porque tiende a ser más competitivo en el mercado, donde en estas ciudades, municipios, al lado de las fronteras de los diferentes países vecinos, ahí tienen que tener en cuenta la ilegalidad de combustibles, de contrabando y desviaciones de los combustibles. Entonces, pues, el gobierno subsidia estos precios en estos municipios. Entonces, como vamos a ver más adelante, no hay impuestos y unos componentes importantes en la estructura de precios para hacer ese precio más competitivo. Entonces hay municipios, departamentos muy grandes como Nariño, Arauca, La Guajira, todo el Amazonas, en donde este precio es subsidiado, es más competitivo y un poquito, sí, es más bajo que el precio nacional. Entonces, bueno, en cuanto a las estructuras de precios de combustibles, hay dos básicamente grandes. La primera es la de precio subsidiado y precio nacional. Aquí hice un comparativo, esto es un ejemplo de cómo se ve una estructura de precios con todos sus componentes. Este es un ejercicio normativo. Cada componente de la estructura tiene una resolución del Ministerio de Minas detrás, o por su parte de pronto la CREC, de los reguladores del mercado. Entonces, en primer renglón tenemos ingreso al productor de los combustibles fósiles. Este es el dinero que se le paga al productor de los combustibles, que es Ecopetrol. Aquí el ingreso al productor, el Ministerio de Minas normalmente de manera mensual actualiza estos precios y es una señal al mercado. Ellos tienen sus metodologías para valorar este ingreso al productor y simplemente a nosotros nos llega como ente de control, inspección y vigilancia del mercado estas señales de precio del ingreso al productor, tanto de la gasolina, de la CPM y sus biocombustibles. También el ministerio hace resoluciones de fijación de mezcla. Estas mezclas, para el ejemplo acá había 4% de mezcla, puede ser de etanol, de ACPM y demás, de estos biocombustibles junto con el combustible fósil. Y finalmente así llegamos al ingreso al productor de la gasolina o de la CPM. Para mencionarles los puntos más importantes de la construcción de precios de combustibles, pues como pueden ver al lado izquierdo en precio subsidiado no hay impuestos, no hay IVA, que sí hay en precio nacional, y hay unas tarifas de transporte. Entonces, los combustibles se producen en las refinerías, viajan ya mezclados por el sistema de poliductos a nivel nacional. Y esta es la primera tarifa de transporte por poliductos del combustible fósil, sea el ACPM o la gasolina, y la proporción también que le corresponde al biocombustible por la mezcla que ya les mencioné. Estas tarifas de transporte también vienen fijadas por resoluciones y vienen por tramos. Podemos encontrar, no sé, de Galán a Puente Aranda, viene la tarifa establecida, se actualiza al valor presente y se mete a la estructura de precios. Hay otra tarifa de transporte muy importante también, es cuando el combustible llega a las plantas de abastecimiento. Ya han viajado por los poliductos, llegan a la planta de abastecimiento, se almacenan y al almacenarse, por ejemplo, en Bogotá, aunque en Bogotá no vamos a hacer control, pero es un buen ejemplo, los combustibles llegan a Puente Aranda, se almacenan y al distribuirse en Bogotá, aplica el último renglón que dice transporte de planta de abastecimiento mayorista a estación de servicio. Aquí, como pueden ver, tenemos dos municipios, tipo A y tipo B. El tipo A, entonces, son municipios que tienen planta de abastecimiento en su jurisdicción. Esta tarifa viene establecida por la resolución 41280 de 2016 y es una única tarifa nacional. Aquí está, bueno, Tocancipá, Casillas, Galapa, Girardota. Y así hay en el país alrededor de 55 municipios que tienen planta de abastecimiento en esa jurisdicción. Entonces, si yo quiero hacer una estructura en Buenaventura, sé que en Buenaventura hay una planta de abastecimiento. Me puedo ir con la 41280. Pero ¿qué pasa en el resto del país? Son más de 1000 municipios donde no hay plantas de abastecimiento. Tengo los municipios tipo B. Entonces, de acuerdo con la resolución 9664 de 2014, los alcaldes y sus comités local de precios tienen la competencia de fijar este
estas tarifas de transporte. Por ejemplo, Villa de Leyva, en Villa de Leyva no hay planta de abastecimiento, se abastecen desde el centro del país y esas tarifas de transporte vienen por actos administrativos de los municipios donde no hay plantas de abastecimiento. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa en el caso de los municipios zona de frontera cuando se acaba el cupo subsidiado y debe empezar la venta a precio nacional? Entonces, las estaciones de servicio están obligadas a prestar un servicio de manera continua, de prestar sus servicios ininterrumpidos. Entonces, de acuerdo con la ley 2135 de 2021, una vez agote el combustible con beneficios tributarios o económicos, las estaciones de servicio deben presentar el servicio de distribución de combustibles de forma continua e ininterrumpida. Entonces, para nosotros como superintendencia es de vital importancia conocer el día exacto en que una estación de servicio ubicada en un municipio zona de frontera agota ese cupo y empieza a vender a precio nacional para que pueda tener una forma de prestación continua de su servicio. Al inicio del mes, a cada estación de servicio se le asigna un cupo, una cantidad de combustibles con ese beneficio tributario que les conté anteriormente. Entonces, nosotros hemos obtenido una herramienta de control a través de la plataforma de Sistema de Información de Combustibles administrada por el Ministerio SICOM, en donde tenemos un cubo de información, en donde metemos unos datos y nos trae este tipo de información. Son unas tablas dinámicas en donde tenemos como en el lado izquierdo, en la tabla precio de venta, los días en que una estación de servicio cambia de precio. Entonces acá podemos ver que el 17 del mes, esta estación de servicio subió 100 pesos, el diésel con mezcla, y en el lado izquierdo, derecho de la tabla, el de la pantalla en la tabla 2, podemos ver que el 18 recibió despachos a precio nacional, sin embargo subió el precio el 17. Entonces, estos son los ejemplos que podemos hacer de análisis cuando tenemos con una herramienta diaria actualizada para poder saber dónde una estación de servicio en un municipio de zona de frontera se le acaba o no esos beneficios tributarios. Hacemos siempre dos estructuras de precios, una con impuestos, sin impuestos, dependiendo de los regímenes de control y vigilancia, y así hacemos nuestros informes técnicos y contables. Bueno, finalmente, el Ministerio de Minas y Energía hace control directo de combustibles. Aquí solamente lo hace para Pasto en Nariño, en donde emite resoluciones mensuales también de actualizaciones de precios máximos de venta para la gasolina y para la CPM. Estos precios aquí de precio subsidiado tienen una resolución detrás de estructura de precio máximo, pero el ministerio los fija por resolución. Aquí podemos ver que fueron 12.116 pesos ese precio máximo subsidiado para la gasolina en septiembre de 2023. Así que bueno, es otro ejemplo que tenemos, digamos, de no estructura, pero sí de control de precios directo del ministerio en el mercado de Pasto en Nariño. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con la conferencia titulada Nueva regulación en surtidores de combustibles líquidos, la cual está a cargo del ingeniero Manuel Ríos. El ingeniero Ríos es ingeniero industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana y candidato a magíster en Dirección y Administración de Empresas. Su experiencia profesional en el sector público ha estado relacionada con actividades propias del Subsistema Nacional de la Calidad, tales como la vigilancia y control del cumplimiento de reglamentos técnicos y de metrología legal. Cuenta con más de 5 años de experiencia como verificador metrológico de surtidores de combustible líquido e instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático. Asimismo, tiene experiencia en el desarrollo de regulación metrológica, evaluación y demostración de la conformidad. Bueno, le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Manuel Ríos.
Aló. Gracias, Bianca. Un cordial saludo a todos los presentes en el evento. ¿Me colaboran con la presentación, por favor? Bien. En este pequeño espacio, pues quiero comentarles acerca de los cambios o ajustes más relevantes en cuanto a la regulación de medidores surtidores y dispensadores de combustibles líquidos. Para iniciar, quiero mostrarles una línea de tiempo en el cual se evidencia cronológicamente las distintas resoluciones que ha expedido la Superintendencia de Industria y Comercio en lo que tiene que ver con surtidores de combustible líquido. En el año 2016, a mediados de noviembre, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió el primer Reglamento Técnico Metrológico de Surtidores bajo la resolución 77507 de 2016. Luego, en el año 2018, esta resolución tuvo una modificación bajo la resolución 67760 de 2018. Posteriormente, en el año 2021, la Superintendencia emite una resolución para indicar de que ese primer reglamento técnico metrológico iba a tener una extensión de vigencia. Básicamente mencionaba de que ese primer reglamento técnico metrológico iba hasta el 15 de noviembre del año 2022. En el año 2022, específicamente el 15 de junio de este año, la Superintendencia de Industria y Comercio emite ese nuevo reglamento técnico metrológico de surtidores de combustible líquido, que es el que está actualmente vigente, bajo la resolución 37337 de 2022. En el mismo 15 de junio de 2022 fue publicado en el Diario Oficial y entraba a regir 6 meses después de esa publicación en el Diario Oficial, es decir, a partir del 15 de diciembre de 2022. En virtud de ello, pues la Superintendencia emite una nueva resolución de extensión de vigencia, donde indica que el primer reglamento técnico metrológico, que fue expedido bajo la resolución 77507 de 2016, iba hasta el 14 de diciembre de 2022 y a partir del 15 de diciembre de 2022 entraba a regir el nuevo reglamento técnico metrológico. Bien, ¿en qué se basa o qué tuvimos en cuenta para expedir ese nuevo reglamento técnico metrológico? En primer lugar, pues cabe indicar de que de acuerdo con lo establecido en el decreto 1074-2015, modificado por el decreto 1595-2015, en el cual pues se dictan normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad, allí se menciona que los reglamentos técnicos metrológicos deben o están sujetos a revisión por parte del ente regulador por lo menos una vez cada 5 años. De esta revisión que se hizo al reglamento técnico metrológico, pues se llevó a cabo un análisis de impacto normativo. En este caso, ese análisis de impacto normativo es lo que se denomina simple ex-post. Lo que se buscaba como tal era simplificar ese proceso regulatorio. Y pues en ese análisis de impacto normativo lo que se hizo fue una evaluación en la que se evidencia tanto los resultados deseados como los impactos positivos y negativos que se generaron con la expedición del primer reglamento técnico metrológico de surtidores. Cabe indicar, este análisis de impacto normativo fue publicado por la Superintendencia de Industria y Comercio y a su vez estuvo sujeto a comentarios de las partes interesadas. Posterior a ello, pues ya se hizo el proyecto de reglamento técnico metrológico. Este proyecto también estuvo publicado por la SIC y sujeto a comentarios por titulares de estos instrumentos, fabricantes, importadores. De hecho, por ejemplo, se recibieron comentarios por parte del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, entre otros. Se revisaron esos comentarios y se validaron si se podían tener en cuenta para efectos de la expedición como tal del reglamento técnico metrológico. Posterior a ello, pues se publica el reglamento técnico metrológico bajo la resolución 37337 de 2022.
Y aquí, pues digamos que nuevamente tendremos que volver al ciclo, es decir, en los próximos 5 años o antes se volverá a revisar este reglamento técnico metrológico. Bien, ¿cuáles son los cambios más relevantes? Pues de pronto más adelante los hablo más al detalle, pero pues por mencionarles rápidamente acá, el primero de ellos es que se incorpora una alternativa frente a las pruebas que soportan la declaración de conformidad del productor importador. En segundo lugar, se actualizaron las normas equivalentes del Reglamento Técnico Metrológico de Surtidores y de hecho se adiciona una nueva norma equivalente. En este nuevo reglamento técnico se admite el uso de códigos QR en los precintos de seguridad que utilizan o que imponen en los instrumentos tanto los OABM, los reparadores y de hecho los mismos fabricantes o importadores de estos instrumentos. También se precisa y se aclara en el reglamento técnico directamente que los únicos autorizados para ajustar o reparar un instrumento de medición pues son los reparadores que estén inscritos en el Sistema de Información de Metrología Legal SIMEL. Y finalmente, pues cabe indicar de que se reorganizó toda la estructura del reglamento, pues la idea era brindar más claridad frente al procedimiento de demostración de la conformidad y a la verificación metrológica que se realiza en campo. Esto pues también teniendo en cuenta de que nos basamos en las disposiciones establecidas en la recomendación de la OIML R117 en su última edición, que fue la versión 2019. Bien, instrumentos nuevos. Cuando hablamos de instrumentos nuevos, pues básicamente, o de una manera muy general, nos referimos a aquellos que se importan o se fabrican después de la entrada en vigencia del reglamento técnico metrológico. En lo que hemos podido observar a lo largo de estos años es que la mayoría de surtidores de combustibles líquidos que están en el territorio nacional, ya sea para comercializar o que de hecho están en las estaciones de servicio, son importados. Entonces, aquí resaltar de que los surtidores de combustible líquido que pretendan importarse en el país, pues deben pasar por la ventanilla única de comercio exterior, la UCE. El importador pues deberá presentar su correspondiente registro de importación y adjuntar los documentos de demostración de la conformidad que señala el reglamento. Otros documentos que deberá adjuntar a ese registro de importación es lo que tiene que ver con el esquema de precintos y el manual de usuario, que debe estar de hecho en idioma castellano. Bien, ¿cuáles son esos documentos de demostración de la conformidad para el caso de surtidores de combustible líquido nuevos? El primero es el certificado de tipo o aprobación de modelo. Como su nombre lo indica, se está certificando un único modelo, un único prototipo de surtidor de combustible líquido. Y para certificar la producción que se desprende de ese modelo de surtidor de combustible líquido, entonces es necesario que el fabricante o importador emita una declaración de conformidad, pero esa declaración de conformidad pues, debe estar soportada en ensayos. En este caso, el reglamento técnico metrológico establece de que esos ensayos deben corresponder al 10% de los surtidores de combustible líquido que ingresaron al territorio nacional con el mismo certificado de examen de modelo y de hecho pues con el mismo número de declaración de importación. Bien, en cuanto al certificado de conformidad de tipo, este certificado pues, debe tener alcance, ya sea a la resolución 37337-2022, que es el reglamento que expidió la superintendencia, o también podrá tener alcance a alguna de sus normas equivalentes, que básicamente son las que vemos aquí en la presentación. La primera de ellas, que pues, de hecho se actualizó, es la recomendación de la OIML R117, edición 2019, el anexo MI 005 de la Directiva 2014-32/UE del Parlamento Europeo, la sección 330 del Manual 44 publicado por el NIS y la nueva norma equivalente que se incluye en este reglamento es la norma oficial mexicana,
NOM 005 SCFI versión 2017. ¿Por qué se incluye esta nueva norma? Pues se hizo una revisión, pues digamos que básicamente los requisitos contemplados en esta norma son muy similares a los requisitos contemplados en nuestro reglamento técnico. Y más aún cuando también se basa en la recomendación de la OIML R117. El certificado de tipo o aprobación de modelo, cabe indicar que pues debe tener un esquema de certificación 1A, como les mencionaba anteriormente, se certifica un único producto, un único modelo de instrumento, por consiguiente el esquema de certificación es 1A. Puede ser emitido por un OSE que se encuentra acreditado por ONAC, o un organismo evaluador de la conformidad que esté acreditado por un organismo que haga parte del IAF, del Foro Internacional de Acreditación. También puede ser emitido por un organismo notificado, entendiéndose este organismo como esa organización designada por un Estado miembro de la Unión Europea, con el fin de que pues, como tal se evalúe la conformidad de un producto o un instrumento en este caso. También podrá ser emitido por una autoridad emisora de certificados de conformidad en el marco del sistema de certificación de la OIML. La conformidad del modelo también se puede dar a conocer a través de una aprobación de modelo, un certificado de aprobación de modelo, pero pues aquí en este caso, ese certificado de aprobación de modelo lo emite una autoridad de metrología legal de determinado país y los ensayos los debe realizar un Instituto Nacional de Metrología de ese país. Este es un ejemplo de certificado de conformidad de tipo. En este caso tiene alcance a una de las normas equivalentes, que es la R117 de 2019 de la OIML. Por otra parte, en cuanto a la declaración de conformidad, que como les comentaba anteriormente, la emite el fabricante o importador. De hecho, en el reglamento técnico metrológico se encuentra un formato donde los importadores o fabricantes lo pueden tomar como referencia para diligenciarlo. Pero aquí lo importante también de esa declaración de conformidad de primera parte es los ensayos que la soportan. Entonces, les comentaba anteriormente, esos ensayos corresponden al 10% de los instrumentos que ingresan al mercado nacional con el mismo certificado de examen de modelo y con la misma declaración de importación. Los ensayos corresponden a los que están establecidos en el numeral 3.2 y 3.3 del anexo del reglamento. Básicamente son ensayos correspondientes a la precisión y cantidad de medida mínima del surtidor de combustible líquido. Esos ensayos pues, deben ser realizados por un laboratorio de ensayo que está acreditado por ONAC o un laboratorio de ensayo que esté acreditado por un organismo que haga parte del ILAC. Y aquí viene otra modificación o ajuste importante de la regulación, y es que existe un parágrafo en el que se menciona de que en caso de que no exista, o hasta tanto no exista, un laboratorio de ensayos que efectúe las pruebas requeridas en los numerales 3.2 y 3.3 del anexo, bajo las condiciones allí establecidas, se va a permitir una calibración de estos surtidores de combustibles líquidos. Claro, esta calibración pues, debe cumplir con una serie de requisitos. Pues en primer lugar, mencionarles de que pues, debe ser realizada por un laboratorio de calibración que esté acreditado por ONAC o un laboratorio de calibración que esté acreditado por un organismo que haga parte del ILAC. De hecho, también esa calibración la puede efectuar un Instituto Nacional de Metrología. Y los dos requisitos a cumplir en esta calibración es que, en primer lugar, se debe efectuar entre un caudal mínimo y máximo que es capaz de suministrar el surtidor de combustible líquido. Aquí en este caso pues, se tendrá que utilizar como medio de comparación un recipiente volumétrico de 20 litros, pero también se tendrá que hacer la calibración al caudal mínimo que es capaz de suministrar
el surtidor de combustible líquido, en este caso utilizando como medio de comparación un recipiente volumétrico de 2 litros. Importante tener en cuenta de que en ambos caudales el error más la incertidumbre no puede superar el más o menos 0.3%. Este es el formato de declaración de conformidad del productor importador, que de hecho lo pueden encontrar en el anexo del reglamento técnico metrológico y que debe estar como tal soportado en ensayos. En cuanto a los instrumentos en servicio, que son los que ya vemos en las estaciones de servicio, ya sea automotriz o fluvial, siempre y cuando sean públicas, se sigue realizando un ensayo administrativo y un ensayo técnico. En cuanto al ensayo administrativo, pues se seguirá comprobando los datos de la tarjeta de control meteorológico que está creada en CIMEL o en el Sistema de Información de Meteorología Legal. Se seguirá comprobando la marca de regularización cuando a esto haya lugar y se seguirá verificando los precintos con el fin de validar de que estos no sean alterados o manipulados de una manera indebida. A propósito de los precintos, pues como les mencionaba anteriormente, este reglamento técnico establece que esos precintos deben llevar un código QR y se acepta este tipo de tecnología teniendo en cuenta de que aquí se puede almacenar más información frente a la identificación del OABM, del reparador o incluso del fabricante o importador, quienes son los que colocan los precintos en los instrumentos de medición, en este caso surtidores. Por la parte del examen técnico se sigue realizando entonces el ensayo de exactitud a caudal máximo. Recordemos el error máximo permisible, que es el más o menos 0.5%. El ensayo de exactitud a caudal mínimo, que pues como tal el error máximo permisible es del más o menos 1%. Y se siguen efectuando ensayos de funcionamiento general, como es el control de dispositivo puesta a cero y el control de precio unitario. En cuanto a la reparación, pues bueno, indicar o recordar que estos instrumentos deben estar ajustados en todo momento y cuando se requiera reparar un instrumento, pues el titular deberá contactar a un reparador inscrito en CIMEL. A destacar es que este nuevo reglamento técnico menciona de que en el procedimiento de verificación que realiza el OABM y que se denomina regularización, esa verificación inicial, en caso tal de que resulte no conforme, pues bueno, aquí en este caso como salió no conforme, el OABM no colocaría precintos, es decir, hasta ese momento el instrumento no tiene ningún precinto. Sin embargo, como ese instrumento se tiene que reparar porque salió no conforme, debe contactar a un reparador inscrito en CIMEL y pues ese reparador debe proceder a ajustar el instrumento a pesar de que no tuvo que romper ningún precinto en este caso, cargando la respectiva información en el sistema. Bien, pues eso era lo que quería mencionarles en este pequeño espacio. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Manuel Ríos por su conferencia. Ahora tendremos el panel de discusión sobre nueva regulación en surtidores de combustibles líquidos, en el que nos acompañan los siguientes expertos. El ingeniero Pedro Pérez, magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Colombia e ingeniero agrícola de la misma universidad. Cuenta con experiencia profesional en evaluación y demostración de la conformidad serie 17000 de normas ISO, reglamentación técnica, procesos de vigilancia y control de mercado, logística y manejo de plataformas tecnológicas asociadas con el funcionamiento del Subsistema Nacional de la Calidad. Actualmente es el coordinador del Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal. Bienvenido.
El economista y abogado David Jiménez Mejía, especialista en finanzas, magíster en administración financiera y actualmente presidente ejecutivo de COMSE Colombia. Invitamos a nuestro moderador, el doctor Edwin Cristancho, economista, tiene un doctorado de la Universidad de Sussex en Inglaterra. Fue director general del Instituto Nacional de Metrología de 2018 a 2021. Tiene una experiencia de casi 20 años en el servicio público en temas relacionados con políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación y temas regulatorios. Actualmente es asesor de la directora del Instituto Nacional de Metrología. Bienvenidos, le damos entonces la palabra a nuestro moderador. Bueno, muchísimas gracias y un cordial saludo a todos quienes nos acompañan en esta conferencia internacional y un especial saludo a Pedro Pérez y a nuestro otro panelista, David Jiménez Mejía, de la Confederación de Distribuidores Minoristas y de Combustibles y Energéticos, y por supuesto nuestro conocido Pedro Pérez, él mismo considera que es una de las personas más famosas a nivel internacional. Entonces, de nuevo, bienvenidos a este conversatorio. Bueno, además creo que tuvimos un antecedente muy interesante que fue la presentación del ingeniero Manuel Ríos. Ya ustedes han escuchado la importancia que tiene este trámite de la aprobación de modelos, y esto es lo que nos antecede a este panel sobre los surtidores de combustibles líquidos. Y sin más preámbulos, pues vámonos con la primera pregunta. Esta pregunta va dirigido a nuestro famosísimo Pedro Pérez. La primera pregunta es, ¿qué se ha hecho para generar la confianza en todos nuestros consumidores en el país y asegurar la validez de las mediciones? Adelante, Pedro. Bueno, buenos días. La competencia es con fulanito de tal. Correcto, sí, señor. Con ese nos damos duro. Y con Ana Gómez, ¿no? Sí, también. Respondiendo a la pregunta, bueno, nosotros estamos haciendo varias actividades, sobre todo pues hacemos pues actividades de inspección, vigilancia y control. Buena parte de ellas las hacemos desde la Superintendencia de Industria y Comercio misma. Estamos haciendo unas 400 inspecciones en el año en todo el país, pero adicionalmente tenemos el apoyo del organismo, bueno, de varios organismos autorizados de verificación metrológica, particularmente uno para la verificación de surtidores de combustible. Y este organismo de verificación está realizando más de 10.000 verificaciones metrológicas a surtidores de combustible al año. Tranquilamente creo que podemos estar ya cerca de las 12.000. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la dinámica interesante acá? Y es que nosotros cuando vamos a hacer la inspección o cuando vamos a hacer la verificación metrológica, pues no vamos con un garrote en la mano. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos la verificación, o el OABM va y hace la verificación, y se identifica que por algún motivo un instrumento de medición está desajustado. Lo que se hace es dejar fuera de servicio a ese instrumento de medición para que el titular del instrumento o el dueño de la estación de servicio pueda realizar un mantenimiento del instrumento, un ajuste, y ese ajuste se carga, como lo mencionaba el ingeniero Ríos, se carga en la plataforma CIMEL, que es nuestra base de datos, y una vez se carga, el OABM, el organismo autorizado de verificación metrológica, puede ir nuevamente a hacer la verificación. Entonces, estamos haciendo presencia en cercanos a 12.000 verificaciones en el año por parte del OABM, cerca de 500 verificaciones en el año por parte directamente de la superintendencia. Estamos dando capacitaciones virtuales, cerca de unas 200 capacitaciones en donde nos sentamos con el distribuidor minorista o con el reparador de los instrumentos de medición, y paso a paso le explicamos cómo funciona el sistema de información de metrología legal, o cómo funciona, o cuáles son, digamos, las reglas que establece el reglamento técnico.
Y esa es una tarea, pues digamos, del día a día y que espero yo genere como esa confianza no solo en los consumidores, sino también en los administrados por la Superintendencia de Industria y Comercio. Todo esto, a todo esto se le hace difusión con eventos como este, pero adicionalmente tenemos la página web de la entidad, entonces parte de la tarea del grupo de metrología legal es intentar tener la página web al día. Tenemos redes sociales, tenemos SIC TV todos los domingos en la noche, tenemos todo lo que hace la Red Nacional de Protección al Consumidor para hacer difusión de las actividades de metrología legal. La Red Nacional de Protección al Consumidor puede tener en este momento unas 10 o 12, se llaman casas del consumidor regadas por diferentes ciudades capitales del país, y unas 10 o 12 casas del consumidor distribuidas también en las alcaldías locales de Bogotá, a donde las personas se pueden acercar a solicitar información. Entonces, no solo tenemos, digamos, las actividades que hacemos y nuestro día a día, sino que también tenemos muchos canales diferentes para acercarnos a los diferentes tipos de públicos que podemos encontrar con el ejercicio que nosotros hacemos producto de la regulación y la vigilancia del mercado que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio. Perfecto, Pedro, muchas gracias, y yo creo que ese ha sido un barrido importante de lo que ha ocurrido, y es en realidad un proceso de innovación pública, porque esto ha sido resultado de no más de una década de arreglos institucionales que se han permitido generar toda esta confianza en los consumidores. Vamos ahora con una pregunta para David. En su condición de presidente de la conferencia, le pregunto cómo ha impactado la metrología legal en la distribución minorista de combustibles líquidos. Adelante, David. Bueno, gracias, Edwin. Un saludo cordial, Pedro. Gracias por la invitación a este evento. Como presidente de la Confederación COMSE, que actualmente, digamos, es el gremio más representativo del sector, afiliamos cerca de 2.650 estaciones de servicio en el país, de las 6.287, Pedro, que existen en todo el territorio nacional y que ustedes visitan a través del OABM, del CBM y de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cómo ha sido digamos, la percepción del sector minorista? Importante, Pedro y Edwin, tener en cuenta que esto empieza en el 2016, como mencionaba Manuel en su presentación, con la resolución 77507 de 2016 y las modificatorias que han seguido. Y digamos que cuando estaba el doctor Alejandro Giraldo en la superintendencia delegada de metrología legal, lo conversábamos, recuerdo mucho en Medellín cuando se estaba implementando este tema, cómo pasar de un método de control correctivo a un modelo de control preventivo, que es precisamente lo que se busca a través de digamos, los precintos y la regulación que hace el Consorcio de Verificación Metrológica por delegación de la superintendencia, es decir, verificar la medida de los minoristas, precintar los surtidores o sellarlos para que en adelante pues, la medida no pueda ser alterada. Eso a los ojos del sector se recibió bien, digamos que las estaciones de servicio empezaron en ese cambio, porque antes de la 770507 estaba el decreto 1521 del 98. Digamos, que medían pulgadas. Que medía por pulgadas, aquí ya el error es en porcentaje, se medía por pulgadas, que de hecho hoy en día los minoristas siguen usando el recipiente volumétrico llamado Serafín en las estaciones, y el Serafín arroja el resultado por pulgadas cúbicas. Sin embargo, sabemos que hoy en día se tiene en cuenta factor de corrección, ya ustedes van con termómetros donde miden la temperatura del combustible líquido, porque obviamente en lugares cálidos el volumen se expande y se contrae en lugares fríos. Digamos que en ese sentido el cambio fue positivo, porque el método correctivo o la vigilancia
digamos, de llegar y vigilar la estación de servicio, que hoy en día también lo hacen en visitas, pues que la superintendencia tiene toda la competencia, pues a través del control metrológico del CBM, pues digamos que las estaciones de servicio, con la regularización de los surtidores, sí entregan confianza al consumidor final. Nosotros somos conscientes que somos el último eslabón de la cadena de distribución de combustibles en el país, y por ser el último eslabón tenemos una diferencia fundamental con respecto a los demás agentes. Atendemos el consumidor final, lo tenemos, digamos, de frente en nuestras estaciones cada vez que los consumidores se abastecen. Entonces este tipo de medidas son bien vistas de una parte. Sin embargo, y para no alargarme mucho, importante ver que hay que cuidar el último eslabón de la cadena, hay que cuidar el abastecimiento a través de las estaciones de servicio. Hoy en día el sector enfrenta dos riesgos importantes. Uno es la curva de costos, lo hablaba ahora con Javier, un minorista que estaba aquí, la curva de costos, que este es un negocio de volumen. Hay estaciones en pueblos que tienen ventas muy bajas, de menos, les soy sincero, de menos de 3.000 galones mes, que por el margen bruto que da la utilidad, pues son estaciones que no son rentables. Y el control metrológico implica asumir costos de operación en la estación de servicio por, obviamente, los costos que genera el CBM, que impactan pues también la rentabilidad y la sostenibilidad de las estaciones de servicio. Muy bien, muchísimas gracias, David. Además, muy importantes las reflexiones que hacemos desde la perspectiva del eslabón final, que es el distribuidor minorista. Bueno, vamos con la tercera pregunta, y esta es una pregunta de actualidad. Creo que hemos hecho un análisis de lo que ha ocurrido en la última década, y hemos, además, con esta primera pregunta hecho un análisis del impacto de lo que ha ocurrido institucionalmente, pero nos evoca una situación de más actualidad, y es la modificación del reglamento técnico. Entonces, por favor, Pedro, cuéntenos por qué la superintendencia modifica este reglamento técnico, y segundo, qué análisis previo se adelantó para expedir esta modificación. Adelante, Pedro. Bueno, esa es una tarea que bueno, nosotros, volviendo un poquito a la historia, y hace 10 años, digamos, cuando se arrancó con el tema de la metrología legal, yo creo que desde la delegatura no se concebía la magnitud de la responsabilidad que es ser el regulador. Y entonces el ejercicio se inició hacia el 2015 de regular, y se expidieron los reglamentos en el 2016. Y pues parte de lo que dice el decreto 1595, que pues para las personas que de pronto no están familiarizadas, es como el decreto rector de toda la infraestructura de la calidad en Colombia. Y pues en parte ese decreto dice, mire, cada 5 años usted, señor regulador, haga la tarea de revisar su regulación y ver si pues es pertinente mantenerla tal cual, o si es pertinente modificarla, o si es pertinente incluso derogarla. Entonces, la primera motivación está en el decreto 1595, y es parte de nuestra responsabilidad como reguladores. Adicionalmente, Manuel lo resaltó en un par de oportunidades, y es nosotros cuando regulamos nuestra base en términos de estándares, o nuestra base normativa, son las recomendaciones de la Organización Internacional de Metrología Legal. Y recientemente, comillas recientemente, tuvimos una modificación de la recomendación que establece los criterios para surtidores y dispensadores de combustible líquido. Y nosotros, y aquí quiero echarme un poquito de flores, Colombia es muy activa en términos regulatorios para los instrumentos y los productos que ya tiene regulados en materia de metrología legal. Me explico. La Organización Internacional de Metrología Legal tiene cientos o decenas de recomendaciones para diferentes instrumentos de medición. Dentro de esos están las balanzas, los surtidores,
los alcoholímetros, que son instrumentos, o los productos preempacados, que son instrumentos que están regulados acá en Colombia. Y nosotros somos muy juiciosos, casi que podría decir que si no somos el primero, deberíamos estar en el peor de los escenarios, en el top 10 de países que adoptan más rápidamente estas recomendaciones. Entonces la recomendación salió en 2019, la modificación, y nosotros pues inmediatamente también tuvimos la necesidad de revisar nuestro reglamento técnico para darnos cuenta si efectivamente necesitaba alguna modificación. Entonces ese fue la segunda motivación. Tercero, identificamos que podíamos hacerlo, luego de esa revisión de la recomendación 117, que es la que aplica para surtidores de combustible, identificamos que podíamos de repente hacer el reglamento un poco más sencillo para su cumplimiento sin que perdiera sus calidades. Entonces ahí es donde vienen cuestiones como las que explicaba Manuel hace un rato, y él nos decía, bueno, ya no solo tenemos una alternativa que, pues para las personas que saben de demostración de la conformidad, ya no solo es una aprobación de modelo más una declaración de conformidad y unos ensayos de laboratorio, sino que podemos de repente reemplazar los ensayos por una calibración, que eso digamos que también me parece que jalona mucho el tema de la infraestructura de la calidad acá en Colombia, sobre todo pues en este caso para los laboratorios de volumen. Adicionalmente nos decía Manuel, bueno, y producto, esto también ha sido un trabajo conjunto que hemos hecho con Naciones Unidas. Estuvimos visitando las instalaciones del CENAM, del Centro Nacional de Metrología de México, y pudimos validar que, por ejemplo, las normas obligatorias mexicanas, o por lo menos la que aplica para surtidores de combustible, es muy similar a lo que busca la recomendación 117 de la OIML, la de surtidores de combustible. Entonces dijimos, y la experiencia también nos había mostrado que había muchos importadores de surtidores de combustible que querían entrar al país demostrando la conformidad versus o contra la norma obligatoria mexicana. Entonces, también producto de ese ejercicio identificamos, bueno, podemos expandir el espectro de normas equivalentes para hacerlo aún más sencillo también para los importadores de instrumentos de medición. Y el ejercicio que se hace es una cuestión que se llama análisis de impacto normativo. Entonces, lo que hacemos es validar cómo le ha ido a la regulación hasta pues el momento en el que inicia el análisis, y ver cómo los diferentes actores también pues, pueden aportar para que se mejore la regulación que ya teníamos. Entonces nos sentamos a charlar con los distribuidores minoristas, nos sentamos a charlar con los señores del Ministerio de Minas que estaban por acá charlando hace un rato, nos sentamos a charlar, incluso en alguna oportunidad charlamos con mayoristas, pues para ver cómo desde arriba veían como todo el tema de la regulación, con los consumidores, con las ligas de consumidor. Hicimos una tarea juiciosa de explorar qué debilidades podían identificar los diferentes actores, los reparadores de instrumentos de medición, y producto de eso, de ese estudio, pues sale las diferentes modificaciones que ya mencioné algunas y que Manuel nos hizo el favor de recopilarlas. Y bueno, ese es el ejercicio, digamos, más o menos de cómo se hace, pero es un ejercicio que, digamos, ya salió el reglamento técnico, y desde ya nosotros estamos como recogiendo información para un eventual análisis de impacto normativo que debería estar arrancando en unos 2 o 3 años. Perfecto. Muchas gracias, Pedro, y creo que es muy claro este proceso que ha ocurrido para sacar adelante el reglamento, pero ahora deme un poquito más de detalles, ahora que salió el reglamento, ¿qué es lo que ustedes están haciendo para que los minoristas lo apliquen? Entonces, antes de dar la palabra al COMSE, quiero escuchar de parte de la superintendencia qué es lo que las acciones que ha desarrollado para que los regulados conozcan esta última versión del reglamento.
Bueno, hay como que lluevo un poquito sobre mojado y quiero volver a mi respuesta a la primera pregunta. Entonces, hablaba de las diferentes actividades que tenemos y de los diferentes canales que tenemos. Justamente previo a ingresar ahorita al evento, charlaba con David y me decía, bueno, no solo están esas tareas que ustedes vienen realizando, sino que nosotros como gremio también identificamos pues la importancia pues de estar al día. Y hombre, estamos moviéndonos y yo estoy dándole charlas a mis agremiados y tengo muy buena acogida y demás. Entonces, como lo decía, estamos dando charlas o sensibilizaciones casi que personalizadas. La estación de servicio que quiera pues puede acercarse o mandarnos un correo electrónico para que le demos una charla y le expliquemos el detalle. Estamos buscando, o bueno, más bien, estamos filtrando nuestra plataforma, nuestra base de datos que se llama CIMEL, que es el Sistema de Información de Metrología Legal, una vez más, para identificar, por ejemplo, cuáles son los nuevos reparadores inscritos en la plataforma. De esa manera, haciendo ese filtro, a todo el reparador que se inscribe nuevo, le mandamos un correíto y le decimos, mire, señor reparador, si usted quiere saber cómo funciona la plataforma CIMEL, cómo cargar la información de su reparación y tener una charla y sentarse con nosotros para que podamos discutir el tema, pues por favor indíqueme y lo agendamos. Lo mismo estamos haciendo con los importadores que llegan nuevos a registrarse en CIMEL. Entonces, señor importador, usted se inscribió, o señor empresario, usted se inscribió en CIMEL como importador de surtidores de combustible. Tenemos una nueva regulación y con el mayor de los gustos nos acercamos a usted y le damos una charla virtual para solventar las posibles dudas que usted pueda tener. Y ya lo mencioné, salimos a campo, los ingenieros de la Superintendencia de Industria y Comercio, sale a campo el OABM y salimos a campo, y a mí me gusta mucho insistir en esto, no salimos con un garrote en la mano. Claro. Porque cuando se habla de la Superintendencia de Industria y Comercio, el empresario y el administrado suele pensar en el garrote. Me van a dar durísimo. Y no, realmente el enfoque de control metrológico que nosotros manejamos es, como bien lo señaló David, es preventivo. Entonces, sencillamente el surtidor no está entregando la cantidad correcta, pero, y nosotros lo identificamos y dejamos el surtidor fuera de servicio, pero detrás de eso hay todo un entramado de regulación que, por ejemplo, yo sé que voy, o el ingeniero del equipo de metrología legal sabe que va y mira un surtidor de combustible que está completamente precintado y que es imposible que el titular del instrumento pues lo haya manipulado. Entonces nosotros lo que hacemos es dejar el instrumento fuera de servicio para que por favor lo repare y avíseme cuando lo repare o cargue la reparación en el CIMEL pues para que le hagamos una nueva verificación metrológica. Entonces, también me parece que esa dinámica del enfoque de control metrológico permite que el administrado o el vigilado pueda estar más tranquilo de decir, bienvenidos a mi estación de servicio para que pues hagan las actividades de control que estimen convenientes. Y entonces, en virtud de eso, también recibimos peticiones constantemente, claro, en donde los administrados dicen, mire, me parece que como que ha llegado también que el administrador nos escribe y me dice, mire, el consorcio CBM no ha venido, entonces por favor dígale que se eche una pasadita por acá que lo estamos esperando. Claro. Entonces, de alguna manera, con estas actividades de vigilancia, creo que también vamos dejando la información, como escolarizando un poquito. Claro, claro, y es útil, pues, sobre todo para los administrados o los vigilados por la superintendencia. Perfecto, Pedro, muchas gracias. Y ahora sí quisiera escuchar a David de cómo han percibido esta entrada en operación del reglamento, cómo han percibido las campañas de divulgación y de sensibilización para pues poner en marcha esta nueva reglamentación. De acuerdo, gracias Edwin. Precisamente antes de esta charla, de esta invitación que tuvimos, yo hablaba con Pedro y le decía que qué bueno que pudiésemos con la Superintendencia de Industria y Comercio aumentar estos espacios de divulgación
para los distribuidores minoristas en el tema de no solamente de la cantidad con el control metrológico, sino también con el tema de precios, que es otro tema importante de la publicación de precios, importante en las estaciones de servicio. Nosotros como gremio COMCE buscamos generar esos espacios de formación de los empresarios, digamos que donde hay una carretera en este país, es probable que haya una estación de servicio, están en todo el territorio nacional. En nuestro centro de estudios económicos siempre decimos dos frases de nuestro sector que nos caracteriza, dos cualidades. Uno, la alta heterogeneidad de los agentes, de nosotros como minoristas, en términos de tamaño de estación de servicio, de ubicación de estación de servicio, que se ofrecen servicios complementarios, hay unas más grandes, más pequeñas, y eso hace que el sector sea muy heterogéneo. Por ejemplo, uno revisa el coeficiente de variación y la media, aquí no funciona, digamos, como un análisis porque hay estaciones que venden un volumen alto y hay otras que venden muy poco. La media no refleja pues la realidad de nuestro sector. Pero también, no es una distribución normal. Correcto, no es una distribución normal porque si bien la estación de servicio es el mismo negocio, es muy distinto en Cartagena que en Nariño o en Bogotá. Son negocios distintos. Y lo otro es la alta dispersión de las estaciones de servicio, en términos de volumen, que lo mencionaba ahora. Esas dos cualidades y el hecho de que estén tan dispersas en el territorio hace que los empresarios, no solamente algunos no conozcan mucho de la metrología legal, sino que tampoco llega al consorcio. Hay lugares donde no llega el consorcio de verificación metrológica, lugares apartados en el país, donde el consorcio no verifica la entrega de la medida. Sucede por temas logísticos, de seguridad nacional, bueno, etcétera. Y digamos que nosotros como gremio buscamos que todos los empresarios por lo menos tengan ese conocimiento del tema de la metrología legal. Ahora, reitero, la implementación creo que no es mala, porque antes de la resolución 77507 eran demasiadas las investigaciones por el tema de la cantidad del combustible. Ahora es cierto, ha bajado considerablemente, porque en la medida en que se implementa este tema y las estaciones tienen ese sello de conformidad, el mismo consumidor final entra a la estación con tranquilidad, con confianza. Un galón es un galón, sabe que ese surtidor entrega la cantidad exacta, y en la medida en que la superintendencia divulga en estos programas de televisión que antes eran los sábados y ahora los domingos, pero divulga y da a conocer que si tiene ese sello puede estar tranquilo, pues la estación de servicio también se beneficia, digamos, en su imagen por tener ese sello. Y no quisiera desaprovechar la oportunidad, porque la invitación es de la Super, y le decía a Pedro, qué bueno que como gremio la autoridad de metrología, que es la superintendencia, que también es la autoridad de competencia, revise o escuche lo que está pasando en el mercado. Lo que mencionaba ahora es importante, por la alta dispersión y la alta heterogeneidad. Estaciones con menos de 5.000 galones mes son 5 millones de pesos brutos por mes, que financieramente no dan con el margen de comercialización. No está el Ministerio de Minas aquí, eso está delegado por la CREC, pero no da, el ingreso no da. Y podría uno decir, no, pues que la estación de servicio desaparezca, porque es un negocio inviable. Pero ¿qué sucede con esos municipios donde está la estación de servicio? Son municipios muy apartados en el país, donde si desaparece la estación de servicio, pues desaparece la confiabilidad y el abastecimiento del combustible para la movilidad de ese sector. Y el hacedor de la política pública, entendiendo que esto es un servicio público, que es prestado por particulares y por eso pues tiene el régimen de precios y el control, también debe pensar en cómo incentivar la inversión privada
incentivar el mercado con el objeto de que se garantice la confiabilidad en esas zonas más alejadas del territorio. Y eso hace que, digamos, que los costos aumenten o sean más sensibles para esas estaciones en municipios apartados, por un lado, que mencionaba que ese es uno de los riesgos que enfrenta este sector, y por el otro lado lo que sucede a nivel de mercado, de competencia, y es, digamos, la verticalización de estaciones de servicio. No quisiera dejar de mencionarlo porque ojalá la autoridad de competencia pueda poner, digamos, atención en este tema, y es que cuando el fenómeno de la verticalización y de las cláusulas restrictivas de competencia, tiene efectos persistentes en una estructura de mercado. Cuando digo esto es que puede pasar de un mercado de competencia a un mercado de monopolio o de oligopolio. La verticalización sugiere o genera eficiencias de escala importantes que desplazan competidores, porque obviamente una persona verticalizada o un agente verticalizado por diferentes fenómenos de eficiencia pues genera ese tema, y ese es el segundo factor que afecta al sector, por los costos, por las curvas de costos. Pensar en las curvas de costos aquí es importante, y es importante que la superintendencia ponga ojos en este tema, porque lo mencionaban alguna vez, ¿por qué no crece el número de estaciones de servicio en el país? Somos 2 veces el territorio de España, por ejemplo, y en España son más de 12.000 estaciones de servicio, aquí son aproximadamente 6.000, ¿y dónde crecen? Las estaciones de servicio crecen en zonas de frontera, no en las ciudades principales, no en los lugares, no en los corredores principales. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa con el hacedor de la política pública o por parte de la autoridad de competencia para revisar el tema de competencia en el mercado? ¿Cómo se está afectando la competencia de mercado? Sé que sale un poco de metrología legal, pero para insertar el tema de metrología es que todo costo de operación que ingresa a una estación de servicio pues afecta la rentabilidad del negocio. Pero digamos que en términos generales sí se aplaude que con esta nueva regulación bajó significativamente las investigaciones sancionatorias por tema de cantidad y le generó confianza al mercado, a los consumidores finales, gracias a ese sello de conformidad. Réplica. Yo creo que merece réplica. Adelante, Pedro. E incluso me temo que la pregunta que tenía preparada ya está respondida, entonces estoy buscando qué puedo ahora. Entonces deme tiempo para que invente una pregunta adicional para David. No quisiera salirme de la metrología legal, pero me picó la lengua, entonces estoy viendo si me salgo de la metrología legal para ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver qué le respondo a usted. Pero no, aquí sí como los apostadores. Yo ya vi que voy ganando y ya cojo mi botín y me retiro. Entonces, por supuesto que, bueno, respondiendo desde la perspectiva de metrología legal, es decir, responde el coordinador del Grupo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y entonces, esto es indiscriminado. La verificación metrológica pues va para todos los distribuidores minoristas, bien sea que la adelante el organismo autorizado de verificación metrológica o bien sea que la adelante directamente la Superintendencia de Industria y Comercio, sin importar pues este ejercicio pues que nos comentaba David de la verticalización o la expansión vertical del negocio que está teniendo pues los combustibles líquidos. Y entonces en este punto en donde decimos el ejercicio de control metrológico y el enfoque de control metrológico, digamos que está funcionando bien, ahí yo digo, no apuesto más y cojo mi saquito y me lo llevo y me voy para mi casa. Tampoco quiero entrar mucho en el detalle del tema de la competencia. Ahorita estuvieron muy movidos en redes hace poco el doctor Francisco con el anuncio que hizo, por ejemplo, de las investigaciones
a la Federación Colombiana de Fútbol, que es un tema que a mí también me apasiona. Entonces, pues nada, pues, lo que puedo decir en este escenario es intentaré pues acercarme al doctor Francisco para llevarle pues estas inquietudes y pues por supuesto que la puerta está abierta desde la Superintendencia de Industria y Comercio, es decir, como entidad la puerta está abierta pues no solo para que haya un espacio en donde los distribuidores minoristas se sientan cómodos respecto del enfoque de control metrológico, sino también cómodos respecto de cómo se está adelantando pues la vigilancia del mercado, digamos, en otros escenarios. Entonces, bienvenido el apunte y pues por supuesto recojo mi apuesta llevándome el apunte y mi bolsita de el nuevo enfoque de control metrológico es bien recibido. Adelante, doctor Cristancho. No, es que me parece muy importante el comentario sobre la verticalización porque en últimas es un mensaje de que a pesar de llamado de atención de que puede haber una alta variabilidad en los tamaños y por supuesto en las rentabilidades, pero la verticalización es un mensaje de que hay oportunidad de seguir compitiendo. Y hay un mensaje de seguir compitiendo y aquí les hago un llamado de atención. El reto no es solo para las estaciones de cumplir con los requerimientos en materia meteorológica, sino también para la superintendencia y para toda la infraestructura de la calidad, en la medida que en realidad los combustibles líquidos es una de las opciones que tenemos de tanquear, porque van a llegar ahora los hidrógenos, el eléctrico está... los vehículos eléctricos y en realidad eso va a empezar a empujar la competencia. Entonces ojalá que haya más competencia no solo en las fuentes, también en las alternativas que tenemos para tanquear nuestro vehículo, sino también mayor competencia en la forma como hacemos control y verificación meteorológica. Ya tuvimos un salto importante en la creación del organismo autorizado de verificación meteorológica y seguramente que con la entrada de nuevas fuentes de energía van a ocurrir cosas. Entonces le dejo esta última intervención a David para que nos cuente, bueno, ¿qué ve usted que va a ocurrir con las estaciones de suministro de energía para nuestros vehículos? Y en particular, ¿qué significa como reto para la metrología legal? De acuerdo, doctor Cristancho, muchas gracias. Y aprovecho el comentario para invitarlo a usted, doctor Cristancho, y todos quienes están aquí. Nosotros vamos a llevar a cabo un foro, el cuarto foro de distribuidores minoristas de combustibles, va a ser en el Hotel Sheraton, ahora el miércoles 18, para que se agenden. Qué bueno tener participación diversa, está dirigido a los minoristas, pero bienvenidos a invitados todos, es un evento gratuito y precisamente el lema del foro se llama "El futuro es multienergético". Nosotros los distribuidores minoristas de combustibles vendemos o comercializamos energía para la movilidad, cualquiera sea. Si mañana es hidrógeno, será hidrógeno. Si mañana es electricidad, será electricidad. Gas natural, GLP. Precisamente en el foro se tiene un panel de discusión para que estas diferentes fuentes de movilidad que hoy en día se plantean en la transición energética tengan importancia y relevancia en el último eslabón de la cadena, que son las estaciones de servicio. Y empezaba, y quisiera terminar con este tema que... Yo le hago réplica de medio minuto. Terminar, hay que cuidar la cadena, el último eslabón de la cadena, y cuando menciono esto es que estas estaciones de servicio son puntos de abastecimiento, que llegará el futuro donde sean estaciones multimodales, es decir, tendrán puntos de carga eléctrica, venderán fósil. Hoy en día se comercializa fósil porque es el 98% de la matriz energética de la movilidad del país. El día en que esa matriz cambie, es decir, la demanda, los consumidores finales lleguen a la estación a pedir energía eléctrica, ese día las estaciones de servicio pasan a ser multimodales, a ofrecer diferentes fuentes de movilidad. Entonces, nada, por eso digo, el mercado es de competencia y hay que cuidar que siga siendo competitivo.
Y eso hace que el hacedor de la política pública, Ministerio de Minas y Energía, que hoy tiene el tema del control de precios en las estaciones de servicio, que hace que la Superintendencia de Industria y Comercio vigile a las estaciones de servicio, piense en cómo cuidar ese último eslabón de la cadena, que esas estaciones de servicio que están bien alejadas en la periferia, y hablo de estas porque me parece importante que, siendo un servicio público, desde el año 50 con el Código de Petróleo declarado como servicio público, se cuide el abastecimiento en esas zonas, porque llegará el momento en que un privado pues dice, este negocio no da, pues yo me voy, y esa zona deja de estar abastecida. Y el agente verticalizado no llega allá, entre otras cosas porque el volumen de venta es muy bajo. Entonces, la verticalización es en las grandes ciudades, pero allá no llegan. Entonces es pensar, bueno, ¿cómo cuidar que ese último eslabón persista, promover que la inversión continúe, la competencia en aras de garantizar la confiabilidad energética de todos los consumidores finales? Permítame, yo hago solo un recuento. Sheraton, Hotel Sheraton, 18 de octubre, 8 de la mañana, foro de distribuidores correcto. minoristas. De acuerdo, cordialmente Por favor, invitados, tome nota. bueno, y Pedro, todos, claro. adelante. Medio minuto de réplica. Es que, bueno, a mí este tema de la metrología legal realmente me apasiona, y es que es muy interesante cuando uno se sale digamos, del espectro básico en donde está charlando, que en este momento es combustibles líquidos y surtidores de combustibles líquidos. Y entonces, doctor Cristancho, usted propone hablar de hidrógeno, imagínate. De hidrógeno y de vehículos eléctricos y demás. Pues la pauta publicitaria que les quería hacer es que nosotros somos miembros de la Organización Internacional de Metrología Legal. En esta organización, como ya lo mencioné, se generan recomendaciones para instrumentos de medición en diferentes magnitudes, y eso se generan o se crean en comités técnicos que hablan de pues, el tema que corresponda. El último comité técnico que se creó en la OIML, por lo menos de que yo tenga conocimiento, se llama EPSE, que es Electrical Vehicle Supply Equipment, como equipos de suministro para vehículos eléctricos. Entonces, en la OIML ya pues se están gestando discusiones en el sentido de el mundo de los vehículos eléctricos, de hecho, está avanzando muy rápido, y tenemos que encontrar maneras de medir. Entonces, ya estamos, no estoy diciendo que desde la superintendencia, pues mañana vayamos a sacar una regulación para medición de energía para suministro de vehículos eléctricos. De hecho, en este momento sé que el Ministerio de Minas y Energía está trabajando sobre todo, no en lo que se trata de medir, sino en lo que se trata de temas de seguridad a la hora de abastecer estos vehículos. Pero el mensaje que sí les quiero dejar es: la metrología legal ya está ahí trabajando en eso. Hacemos parte de la Organización Internacional de Metrología Legal y el Grupo de Trabajo de Metrología Legal de Colombia. Digamos que ya también está teniendo acercamientos con el comité técnico que adelanta pues estos estudios para posteriormente generar una recomendación metrológica para la medición de este tipo de energía. Muy bien, efectivamente no estamos hablando de ciencia ficción. Todos ese tipo de avances tecnológicos en movilidad a nivel internacional van a llegar al país, y veo que la superintendencia, por supuesto, también un compromiso que compartimos con el Instituto Nacional de Metrología y con los gremios, pues van a ocurrir. A Pedro Pérez, coordinador de Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y Comercio, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy interesante la discusión. A David Jiménez, presidente de la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles, muchas gracias. Creo que fue un panel muy interesante, muy enriquecedor, muy buenas reflexiones luego de la presentación que nos hizo Manuel Ríos sobre el nuevo reglamento de distribuidores de combustibles líquidos. A todos, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas
Muchísimas gracias a nuestros panelistas y a nuestro moderador. A continuación tendremos el almuerzo libre. Los esperamos nuevamente a las 2 de la tarde para continuar con la programación del Congreso Internacional de Reindustrialización Energética, Seguridad en el Transporte y Combustibles Líquidos. Regresamos entonces a las 2 de la tarde.